Israel es intenso. Pocos lugares ofrecen tanto por kilómetro cuadrado para sostener el espíritu, alimentar el intelecto y estimular los sentidos. Es una mezcla de inmigrantes de todo el mundo. Hay docenas de nacionalidades, cada una de las cuales añade su propia espiritualidad, cultura y cocina. Esta es la tierra prometida, repleta de monumentos religiosos e históricos. Esta es la tierra de la Biblia. Los nombres resuenan en la mente de sus visitantes: Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea, Jafo, Masada y el río Jordán. Los acontecimientos que tuvieron lugar en esta tierra cambiaron el rumbo de la historia. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Israel. Número 1. Israel. Datos geográficos. Israel está ubicado en la región asiática conocida como el Medio Oriente, región geopolíticamente y económicamente estratégica por siglos, sirviendo de puente a 3 continentes: Europa, Asia y África. El territorio de Israel es una franja de 424 kilómetros de longitud a lo largo del mar Mediterráneo y de 115 kilómetros en su parte más ancha, pero tan solo de 14.5 kilómetros en su parte más estrecha. El país limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, al suroeste con Egipto y el mar Mediterráneo al oeste. El territorio de Israel está dividido en 6 distritos o mejosot. En cuanto a los territorios bajo la autoridad palestina, son 2 regiones geográficamente separadas una de la otra. La Franja de Gaza, que es un territorio estrecho y alargado que se encuentra en la costa mediterránea al sur de Israel, tiene una superficie de 360 kilómetros cuadrados y una población de unos 2 millones de habitantes. El territorio está gobernado de facto por el movimiento islamista Hamas desde el año 2007. Cisjordania es un territorio más grande que la Franja de Gaza, con una superficie de 5.860 kilómetros cuadrados y una población de unos 3 millones de habitantes. Se encuentra al oeste del río Jordán y al este de Israel. El territorio está gobernado de facto por la Autoridad Nacional Palestina, pero Israel mantiene un control militar y de seguridad significativo. Número 2. Israel, regiones y paisajes. Israel puede dividirse en 3 franjas paralelas que corren de norte a sur y una gran zona desértica en el sur. La primera franja es la llamada planicie costera, paralela al Mediterráneo y bordeada por fértiles tierras agrícolas al este. Es esta zona en donde se concentra el 50% de la población, los principales puertos y zonas industriales del país. La segunda franja está conformada por diferentes cadenas montañosas. Estas cadenas montañosas son interrumpidas en el norte por el Valle de Jezreel, el valle más fértil y rico del país. En el norte también encontramos el lago de Kineret o Mar de Galilea, la principal reserva hídrica del país. La tercera franja es el Valle del Jordán, que corre de norte a sur en el extremo oeste del país y que es parte de la depresión sirio-africana. Esta franja es atravesada por el río Jordán, que finalmente desemboca en el Mar Muerto, el punto más bajo de toda la tierra. Esta franja se prolonga desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Eilat, en el Mar Rojo. Esta sección es llamada el Valle de Arabá.
famoso por sus tierras rojizas y sus antiguas minas de cobre. La parte sur de Israel es ocupada por el desierto del Negev, que representa cerca de la mitad de su territorio. Número 3. Jerusalén. La capital de Israel es Jerusalén. Pocas ciudades pueden presumir de tanta historia como Jerusalén, llamada la Ciudad Santa, Jerusalén la Dorada, la ciudad de David, Sión, la ciudad de Dios. Su mismo nombre nos habla de la ciudad de la paz. Fundada por el rey David en el año 1004 a.C., Jerusalén ha sido el epicentro del judaísmo ya por más de 3 milenios y el lugar de nacimiento del mismo cristianismo, además de ser considerada por los musulmanes como su tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. Por eso Jerusalén actualmente es todo un crisol de creencias. Las calles que hoy en día se recorren en la ciudad datan del tiempo del Imperio Bizantino y las murallas actuales del siglo XVI. La ciudad amurallada está rodeada también de lugares emblemáticos como el Monte de los Olivos y el Monte de Sión. Asimismo, al norte y al oeste de la misma ciudad se ubica la ciudad moderna de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén es un patrimonio de la humanidad. Jerusalén ha sido una de las ciudades más disputadas en toda la historia. El majestuoso templo de Salomón, construido en el siglo X a.C., fue destruido por el ejército de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Increíblemente, se pueden admirar aún edificaciones de este tiempo visitando algunos de los túneles de Jerusalén. Jerusalén está llena de edificaciones y lugares emblemáticos para las diferentes fes que le reclaman. El Muro de los Lamentos, el único resto del gran templo de Jerusalén, el Monte de los Olivos, la iglesia del Santo Sepulcro, los jardines de Getsemaní, la ciudad de David, los túneles de Ezequías, el Monte del Templo, la Vía Dolorosa y el Cardo Maximus, por mencionar algunos. Número 4. ¿Cómo se formó el antiguo Israel? De acuerdo al relato bíblico, todo comenzó con el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, peregrinando como pastores nómadas, obedeciendo al llamado de Dios a habitar como peregrinos en la tierra de Canaán. Debido a una terrible hambruna en aquellas tierras, Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, en donde serían protegidos por uno de sus hijos, José, quien había sido llevado al lugar como esclavo y por designios divinos se había convertido en el gobernador de Egipto. Aproximadamente 400 años después, el pueblo de Israel había sido esclavizado por los egipcios, y es cuando Moisés, bisnieto de Jacob, guiado por el Dios de Israel, dirigiría la liberación de su pueblo y le guiaría por su peregrinación por el desierto por cerca de 40 años. Al final de este periodo, y bajo la dirección de Josué, ayudante de Moisés, conquistarían la tierra prometida por Dios a los patriarcas, la tierra de Canaán, dando inicio así a la nación de Israel. Número 5. ¿Por qué se llama Israel? Israel recibe su nombre debido al patriarca Jacob, que luchó contra un ángel y prevaleció. Por eso el ángel le bendijo. Parte de esa bendición fue el cambio de su nombre, que significa el que luchó con Dios. Israel pasó a ser no solo el nuevo nombre del patriarca Jacob, sino también se transformó en el nombre de la nación judía, al ser llamados sus hijos, los hijos de Israel. Pero la tierra de Israel es conocida por otros nombres como la tierra que fluye leche y miel. En el libro del Éxodo, Dios promete sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. La palabra hebrea para Egipto en este pasaje es Mitzrayim,
que significa literalmente lugar estrecho. En otras palabras, una vida de esclavitud es estrecha y opresiva, mientras que vivir en libertad es abundante y espacioso. Como curiosidad, cuando el Estado de Israel fue refundado en 1948, varios otros nombres se propusieron que fueron rechazados, entre ellos Sión, Judea y Nueva Judea. Número 6. Cesarea. Herodes el Grande construyó una espléndida ciudad en el emplazamiento de un antiguo puerto fenicio y la dedicó a Augusto César, el emperador romano. Hacia el año 6 a.C. fue designada residencia oficial de los gobernadores de Judea y durante 500 años fue la capital de la administración romana en la región. La mayoría de los principales lugares de interés se encuentran en el Parque Nacional de Cesarea. Cesarea fue el lugar de grandes acontecimientos históricos como la Gran Revuelta Judía del año 66 después de Cristo, que comenzó en Cesarea, y en el año 68 el general romano Vespasiano fue coronado aquí como emperador. Con el levantamiento de Bar Kokhba, muchos otros judíos notables murieron aquí, entre ellos el gran sabio y líder espiritual Rabbi Akiva en el año 135. Número 7. Parque Nacional de Masada. En el año 66 después de Cristo se produjo una gran agitación en la provincia romana de Judea. Después de que los romanos aplastaran a los rebeldes en Jerusalén, Masada siguió siendo el último bastión judío, situada en lo alto de un promontorio casi vertical en medio del desierto y considerada inexpugnable. Con menos de 1000 defensores, estuvo asediada por los romanos durante más de 2 años antes de que los muros fueran derribados en el año 73. Justo 60 años después, se produjo otra insurrección, la rebelión liderada por Simón Bar Kokhba, cuyas guerrillas vivieron en cuevas cerca del Mar Muerto. Los romanos, al mando de Adriano, neutralizaron la rebelión y aniquilaron a la población. Tras la victoria, Adriano intentó borrar toda memoria judía en la región. Prohibió que los judíos vivieran en Aelia Capitolina, el nuevo nombre que los romanos dieron a Jerusalén, y fusionaron Siria con Judea y llamaron a la provincia de Judea Siria-Palestina, haciendo memoria de los filisteos, un pueblo griego micénico de la costa, enemigo de los judíos desde hacía 1000 años. El fin de esta rebelión se considera el inicio de la diáspora, es decir, la dispersión de los judíos como pueblo por todas las naciones. Número 8. Historia de Jerusalén. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Jerusalén quedó bajo el poder del Imperio Bizantino. Con unas pocas interrupciones, Jerusalén estaría en manos de los patriarcas bizantinos hasta el siglo VII, cuando en el año 637 de nuestra era caería en manos de los musulmanes. Para este tiempo, el califa Omar visitó Jerusalén y en el sitio en donde se encontraba anteriormente el gran templo de Jerusalén, ordenó construir una mezquita de madera, la cual fue sustituida en el año 691 de nuestra era por la actual cúpula de la roca, con el objetivo de rivalizar con las iglesias cristianas de la ciudad. La mezquita de Al-Aqsa, la mezquita más grande en la explanada de las mezquitas, fue construida por la dinastía de los Omeyas en el año 710 después de Cristo, sobre las ruinas originales del Templo de Salomón. Número 9. Los cristianos en Tierra Santa. Durante más de 4 siglos,
Jerusalén y toda la región del antiguo Israel estuvieron bajo dominio musulmán hasta el año 1099, cuando Jerusalén les fue arrebatada por los cruzados durante la primera cruzada. Allí los cruzados fundaron el reino de Jerusalén, pero este reino también tenía un puerto estratégico, el puerto de Acre, ubicado en una amplia bahía junto a la ciudad de Haifa. Acre constituyó durante un poco más de 100 años todo un centro de operaciones para todos los cruzados. La ciudad era la puerta de acceso para todos los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Cuando se convirtió en el último enclave de los cruzados en la región, Ricardo Corazón de León la convirtió en la capital del reino cristiano, hasta que cayó nuevamente en manos de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Actualmente se puede visitar la antigua ciudad de Acre y contemplar las murallas y algunas edificaciones del antiguo reino cruzado. Número 10. Los idiomas. El hebreo es uno de los 2 idiomas oficiales en Israel y es originalmente un idioma bíblico hablado en la tierra de Israel por miles de años. Sin embargo, dejó de usarse como lengua común, pero fue recuperado como un idioma activo después de cerca de 2000 años y actualmente es hablado por más de 9 millones de personas en Israel y en varios lugares del mundo. El idioma hebreo es un idioma verdaderamente fascinante, pues se lee de derecha a izquierda, y en hebreo el alfabeto es llamado alefato o alef bet. Esto se debe al nombre de sus 2 primeras letras, alef y bet. El alef bet tiene 22 letras y no incluye representación para las vocales, las cuales son agregadas utilizando un sistema de puntos y líneas. En Israel también se habla otra lengua semítica como lengua oficial, es decir, el árabe, que es un idioma parecido en algunos aspectos al hebreo. Por ejemplo, muchas palabras son similares. Paz en hebreo es shalom y en árabe salam. Por cierto, todos los señalamientos en Israel están en hebreo, árabe e inglés. Número 11. La costa mediterránea. En la hermosa costa mediterránea del país encontramos la ciudad de Haifa, que está situada a los pies del Monte Carmelo. Es la tercera ciudad de Israel y un importante centro de las renombradas industrias de alta tecnología en el país. Lejos del ajetreado puerto, el tramo de costa entre Haifa y la frontera libanesa cuenta con excelentes playas y mucho más. Las empinadas laderas ascienden por la montaña, proporcionando unos suburbios tranquilos y atractivos, los jardines persas y la tumba del antiguo líder bahaya Mirza Hussein Ali. Haifa es un modelo de coexistencia, un lugar donde judíos, musulmanes y cristianos conviven en perfecta armonía, una ciudad mixta, no religiosa y la única en que los autobuses circulan los sábados. Número 12. Tel Aviv. Una auténtica ciudad turística mediterránea. Tel Aviv representa la cara moderna del Estado judío, un centro de comercio y cultura contemporánea. Tel Aviv resume la esencia del Israel moderno. Es una ciudad de altos edificios de oficinas, centros comerciales, playas doradas, restaurantes, cafés, bares y tiendas, sobre todo, una energía contagiosa e ilimitada. Si Jerusalén representa el anhelo del pasado por parte de los judíos, que anhelaban volver a sus raíces bíblicas, y la promesa de una futura redención, Tel Aviv se centra en el presente. Tel Aviv es hedonista, mientras que Jerusalén es sagrada. Israel es el lugar de más startups per cápita que cualquier otro país, razón por la que Israel es conocida como la nación de los startups, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en biotecnología, inteligencia artificial y agricultura de alta tecnología. Y el centro de esta revolución se llama Tel Aviv. Cerca de allí encontramos Jaffa, también conocida como Yafo, una antigua ciudad portuaria,
y uno de los puertos más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a siglos atrás, incluso desde los tiempos bíblicos, cuando se llamaba Jope. Jaffa, que había florecido bajo los otomanos tras la fundación del Estado moderno de Israel en 1948, y el crecimiento de Tel Aviv, entró en decadencia, siendo absorbida por la nueva ciudad del norte. Sin embargo, el núcleo del casco antiguo ha resurgido como un atractivo centro de arte, artesanía y restauración. Número 13. Crecimiento demográfico. Israel es un estado con alto nivel de crecimiento demográfico. Para que tengamos una idea, cuando el Estado judío fue restablecido en 1948, solo contaba con 914,000 residentes. Actualmente, este número se ha multiplicado por 10, entre varios factores, debido a las políticas gubernamentales que favorecían el aumento de la natalidad, habiendo actualmente un índice de natalidad promedio de 3.1 hijos por familia, así como por la aliyá, que es un término muy conocido en Israel y se refiere al fenómeno de la inmigración judía a la tierra de Israel. Dichas olas de inmigración iniciaron por el año 1880 y, de acuerdo a algunas estimaciones, se cree que de 1840 al año 2000 llegaron a Israel cerca de 3.4 millones de personas. El término aliyá es una palabra hebrea que significa ascenso, haciendo referencia al antiguo ascenso a Jerusalén hecho cada año en el antiguo Israel. Número 14. La gente en Israel. La nación israelí está formada por tipos étnica y culturalmente diversos, que reflejan las poblaciones de sus países de origen, siendo un mosaico de culturas, valores y costumbres, pero que consideran a Israel como su hogar. La llegada de los exiliados ha traído a Israel a judíos de 80 países, entre ellos latinoamericanos, europeos y del Medio Oriente. Por ejemplo, los inmigrantes de la antigua Unión Soviética representan ahora el 15% de la sociedad israelí, mientras que los judíos etíopes añaden diversidad al paisaje social. La propia sociedad israelí cuenta con sectores claramente diferenciados que incluyen a los judíos ultraortodoxos, así como a los judíos europeos seculares o askenazíes, y a los judíos orientales más tradicionales o sefardíes, además de la población árabe autóctona y más rural. Debido a lo anterior, Israel es actualmente un país multirracial y multicultural, siendo un país conformado por inmigrantes de más de 120 países. Sin embargo, es importante mencionar que de los 9.35 millones de personas que viven actualmente en Israel, el 75% es judío, de los cuales el 75% son nacidos en Israel, a quienes se les conoce como sabras. Número 15. La religión en Israel. Los judíos israelíes se dividen en 4 grupos. El grupo más pequeño, la comunidad ultraortodoxa, representan alrededor del 9% de la población total. Pero el porcentaje previsto es mucho mayor, porque en el 2012 al 2013, casi el 30% de los niños de las escuelas judías israelíes eran ultraortodoxos. Otros 2 grupos se combinan para formar los sionistas religiosos, cuyos miembros masculinos llevan casi universalmente un gorro judío llamado la kipá, y que observan al pie de la letra los principios y tradiciones de la religión judía, tal como se establecen en las Escrituras. Las personas que se definen a sí mismos como religiosas representan alrededor del 23% de la población. Sirven en el ejército, muchos de los cuales alcanzan altos rangos y se identifican con la derecha en el ámbito político. La mayoría de los colonos pertenecen a este grupo. El tercer grupo, alrededor del 24%, comprenden a los tradicionalistas no tan religiosos. Observan las prácticas que se adaptan a su estilo de vida
y hacen que sus hijos conozcan sus tradiciones, pero se oponen a un cumplimiento formal de la religión judía por considerarlo innecesario. Por último, están los seculares, el 44% del total. Además, más de una quinta parte de la población israelí, de más de 9 millones de habitantes, pertenece a la minoría árabe, que es mayoritariamente musulmana, pero también incluye a cristianos y drusos. Número 16. Israel, un país único. En Israel hay un día en el año marcado como el día para hacer buenas acciones, en el cual te puedes presentar como voluntario junto a millones de personas que se disponen a hacer algo que mejore la vida de otros con alguna necesidad o dificultad. Esta festividad se ha extendido a otros países y ciudades del mundo. Así también, Israel es el único país del mundo en el que existe una dirección postal para poder escribir a Dios. Cada año, más de 1 millón de cartas llegan dirigidas a Dios, las cuales son colocadas en el Muro de los Lamentos, el único muro existente del antiguo gigantesco templo destruido por los romanos en el año 70 de la era cristiana. Número 17. Galilea y el cristianismo. Israel fue la cuna del cristianismo y 11 de los 12 apóstoles eran galileos. Galilea está llena de lugares significativos para el cristianismo. Nazaret, lugar de residencia por muchos años de Jesús. El monte Tabor, en donde se realizó la transfiguración de Jesús. El monte de las bienaventuranzas, en donde Jesús predicó uno de sus sermones más famosos, el Sermón del Monte, y además realizó uno de sus milagros más célebres, la multiplicación de los panes y los peces. El mar de Galilea, en donde Jesús caminó sobre las aguas y rodeado de tantos pueblos importantes en la historia del cristianismo, como Capernaum, lugar de residencia de Pedro y Andrés. Número 18. Los símbolos de Israel. Israel es un país en donde la religión tiene suma importancia. El 95.5% del país se autodefine como un creyente. Basta ver los principales símbolos del país para confirmarlo. El principal símbolo de la nación de Israel es el menorá, llamado así el candelabro de 7 brazos que se encontraba en el antiguo templo de Jerusalén. Hoy se encuentra en el escudo nacional, rodeado de hojas de olivo que simbolizan el eterno deseo de paz de este pueblo. La bandera de Israel fue inspirada en los colores de su tradicional talit, el manto de oración en el judaísmo, además de contar con una estrella de David en el centro, un símbolo antiguo del judaísmo. Número 19. El río Jordán. Hemos mencionado el origen sísmico del Valle del Jordán, que marca la frontera del país con Jordania. El río Jordán no es el único río en Israel, pero sí el más famoso y el más largo. Nace en un lugar cercano al monte Hermón, entra en el mar de Galilea, desde donde desagua para mantener su ruta hacia el sur, para desembocar finalmente en el Mar Negro, constituyendo en esta zona la frontera del país con Jordania. Es un lugar visitado por cientos de miles de cristianos cada año para sumergirse en las aguas en que Jesús fue bautizado. Además, el Valle del Jordán es la región más baja de toda la tierra. Número 20. El desierto de Judea. Esta región es la más árida e inhóspita de Tierra Santa, y en lo alto de sus montañas se encuentra el árido paisaje lunar. En el valle, los escarpados acantilados del desierto de Judea, hendidos por cañones secos que surgen de las aguas azul cobalto del Mar Muerto, aceitosas y cargadas de sales minerales. Incluso sus aguas son incapaces de albergar vida, de ahí su nombre, el Mar Muerto.
el lugar más bajo de la faz de la Tierra y también considerado el lago más salino del mundo, un cuerpo de agua de más de 70 kilómetros de largo y de 18 kilómetros de ancho que reúne una belleza natural impresionante con una historia antigua apasionante. El Mar Muerto recibe otro nombre desde tiempos bíblicos, el Mar Salado, debido a que sus aguas son de 9 a 10 veces más saladas que el agua de los mares. La alta densidad de minerales causa que al bañarte en él puedas flotar sin ningún esfuerzo y que además sus aguas con textura aceitosa sean consideradas con cualidades curativas. El agua está tan cargada de minerales que es sólida en un 26%. Las cualidades terapéuticas del agua y el lodo se han promovido desde la antigüedad y hay balnearios en sus orillas. Por cierto, muchos arqueólogos y especialistas aseguran que en lo profundo de sus aguas se encuentran los restos de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Número 21. El agua en Israel. El agua es un recurso natural con un valor inigualable en todo el mundo, pero en Israel es aún más valiosa, lo que ha llevado a que Israel sea la nación líder en el mundo en cuanto al reciclaje del agua, reciclando cerca del 90% de las aguas residuales a nivel mundial, seguido por España con cerca del 15% de reaprovechamiento de aguas residuales. Además, Israel cuenta con la mayor planta desalinizadora del mundo en Ashkelon, al sur del país, la cual produce cerca de 330.000 metros cúbicos de agua por día. Cerca del 30% del agua consumida en Israel proviene de alguna de las varias plantas desalinizadoras de agua instaladas en el país. Pero Israel no solo es líder en el aprovechamiento del agua, sino también en su producción. En Israel ha sido creada la primera máquina capaz de transformar aire de la atmósfera en agua potable por la compañía WaterGen. Este sistema israelí ya ha sido probado en varios lugares del mundo. Algo similar creó la empresa Soapy, que además de lo anterior, mezcla el agua generada a partir del aire con jabón, para ayudar así a mejorar los hábitos de higiene y reducir los casos de diarrea e infecciones respiratorias a nivel global. Estas pequeñas instalaciones utilizan energía solar para su funcionamiento, lo cual las hace totalmente autónomas. Número 22. El desierto del Negev. La palabra hebrea Negev significa reseco, y el Negev lo es, con precipitaciones que varían desde una media anual de 30 centímetros en el norte hasta casi cero en Eilat. Es la única parte de Israel que parece inmensa e ilimitada. Es tan vasto como parece, ya que contiene el 60% de la superficie de Israel, pero menos del 10% de su población. Sus colinas rocosas y sus barrancos secos han atraído a viajeros, comerciantes y nómadas desde los tiempos antiguos. Hay magníficos cráteres, reservas naturales y una universidad de alta tecnología, atrayendo a ecologistas y visitantes interesados en el desarrollo sostenible del desierto. Allí encontramos la moderna Mitzpe Ramón, que es un imán para las mentes creativas, los emprendedores y los buscadores de serenidad. El norte y el oeste del Negev son llanuras con wadis, cauces de ríos secos que se llenan con las ocasionales crecidas invernales. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto se encuentran las sombrías montañas que la separa del Edom bíblico, hoy parte de Jordania, con el valle de Arabá, de gran belleza y escasamente poblado, y que ofrece algunos de los paisajes desérticos más sublimes de Israel. Número 23. El Mar Rojo. Al sur del Negev encontramos uno de los centros turísticos más populares de Israel, Eilat, un lugar seco y abrasador que tiene mucho que ofrecer. Alejado del resto de Israel, posee las aguas tropicales más cercanas a Europa,
con una notable vida marina. Los veraneantes migran instintivamente como los 1.000 millones de pájaros que sobrevuelan 2 veces al año en su viaje de ida y vuelta entre África y Europa y Asia. Las aguas turquesas del Mar Rojo, que albergan algunos de los arrecifes de coral más espectaculares del mundo, ofrecen la posibilidad de practicar snorkel, buceo y natación. Número 25. Las fiestas en Israel. En Israel, el día de descanso inicia el viernes por la tarde y concluye el sábado al anochecer. Este día es llamado el Shabbat, que para el judaísmo representa un día sagrado y parte esencial de la ley de Dios, quien, de acuerdo a la misma ley, descansó el 7º día cuando creó todas las cosas. Debido a que las normas del Shabbat prohíben trabajar en ese día, los viernes por la tarde son días de prisa para llevar a cabo las tareas necesarias antes que los autobuses dejen de funcionar, cierren los supermercados, la mayoría de farmacias y restaurantes, sobre todo si estás en Jerusalén. El Shabbat se convierte en un día de diferentes actividades familiares en el hogar y en la sinagoga. Dichas actividades culminan con la cena del Shabbat. La tradición judía y su historia es aún más palpable en las fiestas que le dan forma a cada año en Israel. Desde el inicio de cada año nuevo en septiembre, con el ya mencionado Rosh Hashanah, 10 días después, llega el día más sagrado de Israel, el Yom Kippur, el día de expiación y perdón. 5 días después, Israel vuelve a estar de fiesta al celebrar la fiesta de Sukkot, en el que muchos israelitas duermen temporalmente en tiendas por 7 días para recordar los 40 años que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto. Hay otras fiestas que alegran el año, como Hanukkah o Fiesta de las Luces en invierno, que conmemora la victoria de los macabeos y la rededicación del segundo templo cerca del año 165 a.C. Pero sin lugar a dudas, la fiesta más importante llega cada primavera, el Pesaj o Pascua, en la que cada familia conmemora la liberación y salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Número 26. La comida en Israel. Al ser Israel un país multicultural y multirracial, es un lugar que ofrece una oferta culinaria muy variada e importante, de las cuales solo mencionaremos unas pocas. Por ejemplo, puedes probar su tradicional pan pita, un pan ligero hecho a base de harina de trigo con aceite de olivas y con muy poca levadura, horneado a alta temperatura para que la masa se infle. El pan pita acompaña a varios de sus otros deliciosos platillos, como el falafel, deliciosas croquetas hechas a base de garbanzo triturado y fritas en aceite de olivas. O también acompaña al hummus, una salsa cremosa hecha con garbanzos, tahini, jugo de limón y ajo, originaria de Israel. Otro plato popular de comida rápida en Israel es el shawarma, que se corta en el asador y se introduce en pan pita, también con una selección de ensaladas y especias. Si te sientas a comer, es habitual empezar con un metze, una selección de ensaladas que se come con pan pita, u otros platillos populares para ciertas festividades, como sus famosas donas de jalea, llamadas sufganiot, consumidas en Hanukkah. Número 27. ¿Cómo se formó el Estado moderno de Israel? Después de casi 2000 años de diáspora judía por todo el mundo y haber sufrido múltiples y diferentes persecuciones y planes de aniquilamiento, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en noviembre de 1947 un plan que contemplaba la creación de 2 estados en lo que en aquel momento era el Protectorado Británico de Palestina, el Estado judío y el Estado palestino. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro israelí, David Ben-Gurión,
proclamó la independencia del Estado de Israel. 8 horas después, varios estados árabes declaraban la guerra al nuevo y pequeño estado. Este conflicto bélico se extendió durante 15 meses y concluyó con la pérdida de 6.000 hombres de la defensa de Israel. Este conflicto se conoce como la Guerra de Liberación, lo cual se celebra en Israel el 5 de Iyar de cada año, conocido como Yom HaAtzmaut, y conmemora la renovación del Estado judío en la tierra de Israel. Número 28. La economía de Israel. Las principales exportaciones de Israel son productos de alta tecnología, diamantes tallados, productos industriales, agrícolas, químicos y servicios de seguridad. Israel cuenta con un número desmesurado de empresas de alta tecnología y startups. Tiene más empresas en el Nasdaq que cualquier otro país fuera de los Estados Unidos y atrae más capital de riesgo por persona que cualquier otro lugar aparte de China. Una de las razones de este éxito es que Israel es un país pequeño con pocos recursos naturales, por lo que los israelíes han tenido que ser innovadores desde el principio. En Israel se han desarrollado una infinidad de innovaciones tecnológicas en diferentes áreas. Basta con mencionar unos pequeños ejemplos: el riego por goteo, la memoria USB, el ICQ, el primer sistema de mensajería por Internet y la aplicación Waze. Número 29. La agricultura en Israel. Israel es una potencia global en la producción agrícola, y no precisamente por cantidad, sino por su calidad, eficiencia, investigación y avances tecnológicos, dando aportes al desarrollo de la industria agrícola a nivel mundial, como el desarrollo a nivel genético de semillas resistentes a plagas, a grandes periodos de sequías y climas desérticos, como por ejemplo vides resistentes a los climas extremos del desierto, plantas de olivo y tomate adoptados al riego con agua salada y con producción 4 veces mayor a los cultivados con agua dulce. Israel ha sido llamado por años la tierra que fluye leche y miel, y no es casualidad que Israel es el país en donde las vacas producen más leche en todo el mundo. Israel cuenta con varias campeonas mundiales, con una producción promedio de 12.000 litros de leche por año, superando el promedio de muchas granjas productoras alrededor del mundo de 7.000 litros por año. Pero Israel es también el país líder en el mundo en la desertificación. El 60% del territorio israelí es tierra árida, con condiciones climáticas extremas. Pero esta tierra estéril ha sido transformada en un fructífero jardín a través de la innovación tecnológica. Basta mencionar datos como que en el año de 1948, la superficie cultivable del país alcanzaba las 185.000 hectáreas. En la actualidad, superan las 450.000. ¿Cómo se ha logrado esto? Con el máximo aprovechamiento del recurso más valioso en tierras áridas, el agua, por medio de tecnologías como el reciclaje de aguas residuales y el riego por goteo, inventado por la compañía israelí Netafim. Número 30. El ejército de Israel. El ejército israelí es considerada la institución más prestigiosa del país. Israel es un país que, debido a la amenaza de varios países vecinos, se mantiene en constante peligro de guerra. En la corta vida del Estado moderno de Israel, varias guerras han sacudido al país después de la Guerra de Independencia. La Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la Guerra del Líbano en 1982, la Primera Intifada de 1987 a 1993 y otros múltiples conflictos más recientes han creado en Israel una sociedad en donde el servicio militar es visto como algo básico para la supervivencia del país.
En Israel, el servicio militar es obligatorio de 24 meses para las mujeres y 32 meses para los hombres. Además, todos los ciudadanos que han prestado dicho servicio son reservistas hasta los 40 años. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.